La calidad en la reacción de las leyes. Hay muchas veces en las cuales los legisladores están básicamente de acuerdo con una ley, pero el problema no está allí. El problema está en la reacción, en la letra de la ley. Y esto luego genera un problema permanente cada vez que hay que interpretar esa ley. Una ley mal redactada no es lo mismo que una ley bien redactada, más allá que el fondo del asunto sí sea el mismo. Y aquí en Tiempo Presente pusimos un ejemplo bien claro de lo que sucedió en el Senado 3 semanas atrás concretamente, cuando se iba a aprobar un proyecto de ley que le daba a la Prefectura Nacional Naval la potestad de hacer espirometrías. Ahora, haciendo un análisis del texto inicial, no era eso lo que daba a entender el articulado. ¿Qué era lo que se desprendía de la letra del articulado tal cual estaba escrito? Que la Policía Nacional iba a tener que controlar a la Prefectura Nacional Naval a través de la realización de espirometrías a sus efectivos. Hace unos días nos ocupamos del tema ya aquí en Tiempo Presente. Es verdad, dialogamos aquí con el abogado Diego Gamarra, integrante del estudio Posadas y Vecino, que tiene un posgrado en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid, y justamente este era un breve fragmento de lo que dialogábamos en esa oportunidad con él. Los defectos en la redacción de las leyes pasaron a ser un fenómeno generalizado a nivel mundial, y en parte se explica por un fenómeno más profundo, que es el cambio en el papel del Estado y la legislación. Sin embargo, sí es cierto, y aterrizando un poco en el punto concreto se cuestiona, en Uruguay particularmente el problema existe, y a diferencia de otros lugares las medidas no han sido tomadas en forma oportuna. Concretamente los problemas que se ven son una falta de claridad semántica y normativa. Son dos problemas diferentes pero muy relacionados, digo. Bueno, esta era una de las apreciaciones que hacía, donde además señalaba que nada tiene que ver en cuanto a calidad legislativa sobre el origen de los integrantes del Parlamento. Claro, porque también se ha señalado eso, que ha habido mucho recambio en el Parlamento uruguayo en los últimos años, que ha disminuido mucho el número de legisladores con formación en Derecho, y que bueno, que esto ha generado una disminución en la calidad de las leyes que se aprueban. No, y además él señalaba también que si bien ha caído la cantidad de legisladores que son abogados, sí las bancadas tienen abogados que forman parte de los cuerpos de asesores. Claro. Y por lo tanto no se justifica que haya caído la calidad legislativa porque hay menos abogados en el Parlamento. El doctor Bernardino Real es el vicepresidente del Colegio de Abogados y además es un viejo conocido de nuestro programa. ¿Cómo está, Bernardino? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Es una preocupación esta del Colegio de Abogados? Sí, es una preocupación que viene de tiempo atrás. Ya nuestra Comisión de Asuntos Legislativos había tenido contacto a nivel parlamentario, especialmente con la Cámara de Representantes, años anteriores, y tuvo participación, porque la Cámara así lo entendió y nos dio participación en aquel momento, en la formación de algunas leyes puntuales, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿dónde surge el problema? Ustedes, los abogados, ¿dónde ven el problema de una ley que no está correctamente redactada? ¿En qué momento salta ese problema? Y bueno, cuando la ley es publicada y entra en vigencia, empiezan las dificultades interpretativas, y somos los abogados los que desde la práctica judicial o desde el asesoramiento a aquellas personas a los que la ley beneficia o involucra de alguna manera, debemos hacer notar y discutir sobre los contenidos justamente de aquellas leyes que, especialmente por razones de forma, hacen difícil su interpretación. ¿Esto ha ido empeorando con el correr del tiempo? Bueno, en realidad yo no conozco una investigación a fondo sobre el tema como para afirmarlo. Si usted me pregunta cuál es mi opinión personal, tengo la impresión que sí, efectivamente, que hay una menoscabo muy notorio de la calidad legislativa de los últimos años.
Se han reunido con los presidentes de ambas cámaras, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el vicepresidente de la República. Sí, a partir de esa constatación, que como les decía, no es que tenga una base científica, estadística, o que haya un trabajo específico que nos permita llevar esa conclusión, sino a través de lo que es la impresión de la mayor parte de los miembros del directorio del Colegio de Abogados, hemos considerado que era buena cosa, a partir de la creación de nuestra Comisión de Asuntos Legislativos, que ponernos en contacto institucional con ambas cámaras y ofrecerles nuestra tarea de asesoramiento y de servicio en ese sentido, ¿no? ¿Y qué respuesta han tenido? La mejor, hemos tenido la mayor receptividad. El lunes el presidente del colegio se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes y bueno, se pusieron de acuerdo en la necesidad, en la utilidad, digamos, de la oferta del colegio y ya están tratando de darle forma a un acuerdo institucional con esa finalidad. Y con el mismo contenido tuvimos ayer una reunión con el contador Astori, con el vicepresidente de la República y el presidente del Senado, que bueno, desde la perspectiva del Senado nos planteó lo mismo, está entusiasmado con la idea, le parece una buena cosa y nos propuso incluso hasta un texto base de acuerdo para instrumentar la colaboración del colegio. La colaboración que ofrece el Colegio de Abogados es gratuita. Naturalmente, tiene que ver con la preocupación del Colegio de Abogados en general con la vigencia y fortalecimiento del Estado de Derecho. Claro. Esa es no solo la pretensión de todos los abogados por su propia formación, sino desde el punto de vista institucional es uno de los objetivos estatutarios, ¿no? Claro. ¿Cómo podría darse en los hechos esa colaboración? Bueno, a través de la Comisión de Asuntos Legislativos, que es una comisión que el colegio ha formado. El colegio tiene un esquema de comisiones en diversos temas. La Comisión de Asuntos Legislativos justamente tiene por objeto hacer un estudio de las leyes que van saliendo, asesorar al directorio del colegio sobre sus contenidos y los problemas que pueden ofrecer. Es una comisión muy numerosa, con gente muy valiosa, gente joven, con muchas ganas de trabajar, y que bueno, que de alguna manera van a ponerse a las órdenes y veremos luego cómo en la práctica efectivizamos ese apoyo, ¿no?, a la labor parlamentaria. Aquí más temprano en el programa estábamos dialogando con el doctor Heber Gatto, columnista aquí de Tiempo Presente, que nos decía acerca del escrito del fiscal Diego Pérez sobre el caso Casinos Municipales de Montevideo, que había determinadas carencias en la redacción de ese escrito, que también se asocia a las carencias generales que hay al momento de abordar textos legales. ¿Dónde identifica usted que están las carencias? Bueno, ustedes mencionaban hace un rato que el número de abogados que integran las cámaras hoy es bastante inferior a lo que fue históricamente. Y yo creo que ese es un elemento clave, por más que esa situación pueda atenuarse por la presencia de asesores jurídicos, yo creo que las leyes las hacen los parlamentarios, en las sesiones se definen textos y cuestiones centrales de cada una de las leyes, y bueno, está claro que quien hace leyes debería ser un experto en eso, especialmente cuando su tarea primordial, naturalmente más allá de la condición de representantes populares, es esa. ¿Y cómo se hace para conseguir esto? Y bueno, esto es un fenómeno que se ha venido procesando en los últimos años, que tiene razones de índole política, sociológica. Yo no puedo... No, digamos, pero ¿cómo se puede haber, por ejemplo, una cuota mínima de personas formadas en Derecho para que integren la... No, yo creo que de alguna manera tiene que ver con la visión que el pueblo, la gente tiene sobre quiénes deben ser sus representantes. Yo creo que una debida difusión de la labor parlamentaria y la conciencia colectiva de que quienes hacen las leyes deberían tener un cierto nivel de conocimientos técnicos, bueno, seguramente hará que naturalmente la elección se dirija a aquellas personas que lo tienen. Porque históricamente fue así, además, claro, más allá de que los abogados tenemos cierta tendencia a la actividad política y probablemente esa doble condición fue reunida durante muchísimos años por parlamentarios. Claro, doctor. Ahora, allí hay dos lecturas. Una es esa, es cierto que históricamente ha sido así,
que ha habido muchos abogados dedicados a la actividad política y en particular muchos abogados parlamentarios. Ahora, también hay una visión respecto de que el Parlamento representa a la sociedad y como tal deberían estar representados todos, sí, incluso aquel que no tiene ningún tipo de formación. Es correcto, y tal vez también el Parlamento esté pagando el precio de esta pérdida en la calidad educativa de los últimos 30 o 40 años, que creo que toda la sociedad hoy está de acuerdo en que existe, que es un fenómeno instalado y que seguramente el gran esfuerzo estratégico que debe hacer la sociedad uruguaya de aquí en más sea justamente en este terreno. Tal vez también estemos pagando ese precio, como lo pagamos en todos los sectores de la sociedad, también en el Parlamento. Digo, naturalmente, estoy en el plano de especulativo puramente. Sí, está claro. El resultado es evidente que ha desmejorado la calidad de la ley. No cabe duda. Esto puede responsabilizarse a los parlamentarios más nuevos, puede responsabilizarse a la falta de formación o de experiencia o a otras razones. Sí, pero sin duda el resultado es un conjunto evidente. de razones que operan sobre este fenómeno, pero que existe y digamos que es fácilmente constatable, no hay duda. Creo que el propio Parlamento... ¿Le han transmitido esto ustedes a los legisladores actuales? Es decir, el hecho, porque en definitiva quienes arman, los ciudadanos tienen que tener esa conciencia a la hora de elegir, pero también cuando un partido político o un grupo político arma la lista, después el ciudadano, digamos, es difícil decir, bueno, no lo voto porque no es abogado. No, naturalmente, yo creo que la receptividad de ambas cámaras al planteo del Colegio de Abogados implica que evidentemente existe conciencia de que están enfrentados a dificultades para la producción legislativa y que, bueno, con buen criterio, creo yo, recurren a fuentes de asesoramiento que, bueno, que tienen una experiencia y conocimientos o propios de su condición de profesionales, ¿no? Creo que también ambas cámaras han realizado acuerdos similares con la Asociación de Escribanos del Uruguay, otros expertos en otros sectores, digamos, de la producción jurídica, del conocimiento jurídico. Así que creo que la medida en que las cámaras están teniendo receptividad a este tipo de ofertas es porque también son conscientes del problema, ¿no? Claro. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Con mucho gusto. Muy amable. Doctor Bernardino Real, vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay.